Feliz cumpleaños, mamá. Este es mi regalo. Un lugar donde finalmente ya no estorbarás. Las palabras de mi hijo Ricardo se deslizaron en el aire estéril de la recepción, tan afiladas y frías como el bisturí de un cirujano. No levanté la vista de mis manos, que descansaban entrelazadas sobre mi regazo, notando cómo la piel delgada y manchada temblaba ligeramente. Por fuera, permanecí inmóvil, una estatua de 80 años tallada en paciencia y desilusión. Pero por dentro se convertía en un trozo de hielo alojado en mi pecho, una pesada piedra que me impedía respirar. El almuerzo especial de cumpleaños había sido una farsa, un viaje sin retorno a este lugar que olía a desinfectante y a soledades olvidadas. El sabor del café que había tomado esa mañana se volvió amargo en mi boca, un presagio que no supe leer. Ricardo dejó junto a mis pies una pequeña maleta, la misma que usé hace décadas para llevar sus pañales y biberones en nuestro primer viaje a Acapulco. Ahora contenía lo que él consideraba el resumen de mi existencia. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Eran dos pozos de impaciencia y ambición, reflejando el brillo de un futuro sin mí, sin el estorbo que representaba la mujer que lo trajo al mundo. Lo observé ajustarse el nudo de su corbata de seda, un gesto rápido, ansioso por terminar la transacción, como si estuviera depositando un paquete sin valor en una oficina de correos. No hubo un abrazo, ni una última mirada de afecto, solo la espalda de un hombre que se alejaba, un extraño que llevaba la sangre de mis venas, pero cuyo corazón ya no reconocía el camino de vuelta a casa. El sonido de la puerta de cristal al cerrarse resonó en el silencio del vestíbulo, un portazo final a 80 años de vida, de sacrificios, de amor incondicional. Una enfermera de rostro cansado se acercó, pronunciando mi nombre, Soledad, con una formalidad que me helaba los huesos. Yo asentí lentamente, mis ojos fijos en la puerta por la que mi hijo había desaparecido, probablemente para siempre. No lloré. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo, reemplazadas por una claridad dura y cortante. Comprendí en ese instante que el amor, cuando se mendiga, pierde todo su valor. Había pasado años justificando su desdén, el trato frío de Valeria, su esposa, culpando a las presiones de la vida moderna en la gran ciudad de México, a las exigencias de su trabajo en Polanco. Pero esto no era un descuido, era una sentencia. Ya no estorbarás. La frase se repetía en mi mente, un eco incesante en la catedral vacía de mi corazón. Estorbaba cuando vendía mis flores y artesanías bajo el sol de Coyoacán para pagar su universidad. Estorbaba cuando pasaba noches en vela cuidando sus fiebres o cuando remendaba sus pantalones para que fuera presentable a la escuela. Cada pétalo de rosa que vendí, cada pieza de barro que moldeé, fue un ladrillo en la construcción de su futuro. Un futuro del que ahora me expulsaba con una crueldad metódica y calculada. La humillación no me rompió. Por el contrario, sentí cómo soldaba las grietas de mi espíritu con un acero inesperado. La tristeza, profunda y vasta como el océano, comenzó a transformarse en otra cosa, algo más sólido, más firme, una resolución. Observé las paredes color crema deslucido del asilo, los rostros ausentes de otros ancianos sentados en sillas de plástico, y supe que este no sería mi final. Este lugar sombrío no era mi tumba, sino el crisol donde mi dignidad, esa fortaleza interior que nadie conocía, sería puesta a prueba. Ricardo había cometido un error garrafal, no al traerme aquí, sino al subestimarme. Él veía a una anciana frágil y senil, una reliquia del pasado fácil de descartar. No veía a Soledad, la mujer que construyó su mundo desde la nada, y que, con la misma calma y determinación con la que había cultivado sus flores, ahora se preparaba para arrancar de raíz la ingratitud que ella misma, sin saberlo, había sembrado y regado con su propio sacrificio. Una llama diminuta, casi imperceptible, se encendió en mi interior. Aquella primera noche en el asilo, el silencio era un manto pesado y ajeno. Me senté junto a la ventana, observando cómo la luna se asomaba tímidamente sobre los tejados de los barrios periféricos de la Ciudad de México.
un resplandor pálido sobre un mundo que ya no sentía como mío. La habitación era una caja impersonal, con paredes desnudas que no guardaban historias y un olor a lavandina que intentaba, sin éxito, borrar el rastro de incontables tristezas. Mi casa en Coyoacán, con su patio lleno de bugambillas y el aroma a tierra mojada y a las tortillas que calentaba en el comal, parecía un sueño de otra vida, un paraíso perdido por la traición de mi propia sangre. Cada crujido del edificio, cada tos lejana de otro residente, era un recordatorio de mi nueva condición. Era un objeto archivado, una vida puesta en un estante. Cerré los ojos y, como siempre hacían en mis momentos de mayor soledad, los recuerdos acudieron a mí, no como fantasmas, sino como testigos. Vi a Ricardo de niño, con sus rodillas raspadas y una sonrisa chimuela, corriendo hacia mí en el mercado de flores. Sentí el calor pegajoso de su pequeña mano aferrada a la mía, una confianza tan absoluta, tan pura, que me dolía físicamente recordarla. Le prometí en silencio, mientras le limpiaba la cara con mi rebozo, que su vida sería diferente a la mía. Le prometí que nunca conocería la necesidad, que sus manos no se llenarían de espinas de rosas ni de la arcilla áspera con la que yo me ganaba el sustento. Le di un mundo que yo nunca tuve, y él me había pagado con el exilio. Recordé el día que vendí los aretes de oro de mi madre, la única joya de valor que poseía mi familia. Ricardo necesitaba unos libros para la preparatoria, unos libros caros que estaban fuera de nuestro alcance. Sentí el frío del metal en mi palma antes de entregárselos al joyero, un sacrificio que hice sin dudar, imaginando el futuro brillante que esos libros le abrirían. Cuando llegó a casa con las mejores calificaciones de su clase, su rostro iluminado por el orgullo, sentí que cada gramo de ese oro había valido la pena. ¿Cómo podía ese mismo rostro, ahora endurecido por la codicia, mirarme con tanto desprecio? ¿En qué momento el conocimiento que le di se transformó en el arma que usaría para despojarme y declararme incompetente? Y el coche, su primer coche, un bocho color canela que encontré en un lote de autos usados. Ahorré durante 2 años, guardando cada peso extra, comiendo menos para que él pudiera tener más. La alegría en sus ojos cuando le entregué las llaves fue como un sol en mi vida. Me paseó por todo Coyoacán, con la música a todo volumen, gritando «¡Gracias, mamá!». Sentí que le había dado alas para volar, para conquistar esa ciudad que a mí siempre me había parecido un monstruo de concreto. Nunca imaginé que esas mismas alas lo llevarían tan lejos de mí, hasta un punto en que mirarme se convirtiera en una molestia, un ancla que le impedía volar más alto en sus círculos sociales de Polanco. El día de su graduación universitaria fue quizás el más feliz de mi vida. Me escondí en la parte de atrás del auditorio, sintiéndome fuera de lugar entre las familias elegantes, pero mi corazón rebosaba de un orgullo tan inmenso que apenas podía contenerlo. Cuando escuché su nombre, Ricardo Morales, mis lágrimas cayeron en silencio. Mi obra estaba completa. Mi hijo era un hombre con un título, un profesionista. Le había entregado las herramientas para ser un hombre de bien, un hombre honorable y justo. Qué ingenua fui. Le di las herramientas, sí, pero nunca imaginé que las usaría para demoler los cimientos de su propio hogar, para derribar a la arquitecta de su vida. La llegada de Valeria marcó el principio del fin, aunque me negué a verlo durante mucho tiempo. Ella, con su ropa de marca y su perpetua insatisfacción, comenzó a sembrar la cizaña. Mi casa pasó de ser el hogar de mi infancia a esa propiedad tan bien ubicada. Mis comidas, antes celebradas, se volvieron demasiado grasosas. Mis historias eran cosas de viejos. Empecé a encogerme en mi propia casa, a hablar en voz baja, a tratar de ocupar el menor espacio posible para no incomodarlos durante sus visitas, que se hicieron cada vez más cortas y tensas. Ricardo, en lugar de defenderme, adoptaba el tono condescendiente de su esposa. Se convirtieron en un equipo, y yo era el obstáculo en su camino hacia la vida que creían merecer. La presión se volvió más directa en los últimos años.
Las conversaciones casuales sobre lo grande y vacía que estaba la casa se convirtieron en sugerencias abiertas sobre opciones más seguras para mi edad. Hablaban de dinero constantemente, de deudas, de la bolsa, de la apariencia que debían mantener. Me miraban no como a una madre, sino como a la guardiana de un tesoro que se negaba a entregar la llave. La casa, mi santuario, el único lugar en el mundo donde yo era la reina, se convirtió en el campo de batalla de una guerra silenciosa que yo estaba destinada a perder. Su codicia era un ácido que corroía lentamente los lazos que nos unían, hasta que solo quedó un hilo frágil. De vuelta en la penumbra de la habitación del asilo, el dolor de esos recuerdos no me hundió. Al contrario, me levantó. Una claridad helada se apoderó de mi mente. No había sido una erosión natural del tiempo ni un descuido involuntario. Había sido un plan deliberado, una campaña de desgaste emocional para arrinconarme, para hacerme sentir tan pequeña e inútil que firmaría cualquier papel que pusieran delante de mí. El amor de un hijo no debía sentirse así. No debía ser una transacción, una espera paciente a que el estorbo desapareciera para poder reclamar el botín. La tristeza se solidificó y se convirtió en la piedra angular de una nueva construcción dentro de mí. Pensé en las paredes de mi casa, impregnadas con el olor de mis guisados, testigos de las risas y llantos de mi hijo. Pensé en el jardín, donde cada planta era un recuerdo, especialmente el rosal que planté el día que Ricardo nació y que seguía floreciendo cada primavera, terco y fiel. Vender esa casa no era solo una transacción inmobiliaria, era borrar mi historia, profanar el templo de mi amor. Era permitir que el dinero de sus cimientos se usara para pagar cenas caras en Polanco y ropa de diseñador. La sola idea me produjo una náusea que no era física, sino espiritual. La ingratitud era un veneno, y yo me había negado a ver cuánto había contaminado a mi hijo. Fue entonces cuando una palabra, casi olvidada en mi vocabulario de sacrificio, resurgió con una fuerza arrolladora. Dignidad, no el orgullo que te hace soberbio, sino la dignidad que te impide arrastrarte, la que te exige respeto, primero de ti misma y luego de los demás. Había permitido que mi dignidad fuera pisoteada, día tras día, en nombre de un amor maternal que se había vuelto unilateral. Me había vuelto invisible para no molestar, silenciosa para no importunar. Y al hacerlo, les había enseñado que yo no tenía valor más allá de mi utilidad, una utilidad que, a mis 80 años, había expirado. Ya no más. Esa noche, en el lugar más indigno, mi dignidad despertó. No fue un deseo de venganza lo que se encendió en mi pecho. La venganza es un fuego que consume a quien lo porta. Esto era diferente. Era una necesidad de justicia, de equilibrio, como cuando podas un rosal, cortando las ramas secas y enfermas para que las sanas puedan florecer. Era un acto de restauración, no de destrucción. Tenía que reclamar mi vida, mi historia y mi futuro, por pocos o muchos que fueran los días que me quedaran. La llama que sentí horas antes, al ser abandonada, ya no era una chispa vacilante. Era un fuego sereno, constante y poderoso, una llama piloto que había estado esperando pacientemente el momento de encender el motor de mi voluntad. Recordé entonces mis visitas al licenciado Castillo, un viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre cuya mirada sabia veía más allá de mis manos arrugadas y mi hablar pausado. «Soledad», me dijo en nuestra última reunión hace unos meses, «tu corazón es noble, pero el mundo no siempre lo es. Prepárate no para lo peor, sino para lo justo». Fue él quien me guió, quien preparó los documentos, quien me explicó pacientemente cada cláusula. En ese momento parecía una precaución lejana, una armadura para una batalla que esperaba nunca librar. Ahora, esa armadura era mi única salvación. La previsión, nacida de una semilla de duda que Ricardo y Valeria habían plantado, estaba a punto de dar sus frutos. La decisión, una vez tomada, me trajo una paz inmensa. El torbellino de dolor y confusión en mi interior se calmó, dejando un lago de serenidad y propósito.
Ya no era una hoja llevada por el viento de las decisiones de otros. Era una montaña, vieja y erosionada por el tiempo, sí, pero con cimientos profundos e inamovibles. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, cada paso, cada palabra. La mujer que me había desechado en este asilo se había transformado. La crisálida de la paciencia se había roto, y algo nuevo, con alas de acero forjado en la decepción, estaba listo para emerger. La calma que sentía era la calma del ojo de un huracán que yo misma iba a desatar. Miré por la ventana una vez más. La luna ya estaba alta, bañando el paisaje anónimo con una luz plateada. Ya no me sentía prisionera. Este asilo no era mi destino final, sino una simple estación de paso, una parada estratégica en Millennium, el viaje de mi vida. Las luces de la ciudad a lo lejos ya no parecían distantes y ajenas, eran un tablero de juego, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba a punto de mover mi pieza. Una pieza que nadie, especialmente Ricardo, esperaba que se moviera. La pieza de la reina que, aunque parece lenta y vulnerable, tiene el poder de cambiar el curso de toda la partida con un solo movimiento. Antes de entregarme al sueño, pensé en Ricardo, no con odio, sino con una lástima profunda y dolorosa. Estaba persiguiendo fantasmas, el estatus, la aprobación de gente superficial, la ilusión de que la felicidad se puede comprar. Y en su ciega carrera, estaba a punto de tropezar con la única roca real y sólida que había tenido en su vida. Mi amor, un amor que para salvarse a sí mismo, debía ahora mostrarle su cara más dura. La lección que estaba a punto de recibir no sería para destruirlo, sino para, con suerte, despertarlo. Sería el último y más difícil acto de amor de una madre. Me acosté, la cama estrecha y dura, sintiendo el almidón áspero de las sábanas contra mi piel. No dormí de inmediato. Mi mente, ahora clara y afilada, repasaba el plan. La llamada telefónica por la mañana. La frase precisa que le diría al licenciado Castillo. Simple, directa, irrevocable. Puede proceder. 3 palabras que desmantelarían el mundo de apariencias que mi hijo había construido sobre los cimientos de mis sacrificios. Una sonrisa se dibujó en mi rostro en la oscuridad. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. Por primera vez en muchos años, no me sentía como un estorbo. Me sentía como Soledad, y Soledad estaba a punto de reclamar su nombre. No sentí miedo ni culpa, solo la tranquila satisfacción de quien está a punto de enderezar un cuadro torcido en la pared. Había tolerado el desdén y la humillación por demasiado tiempo, confundiéndolo con el deber de una madre. Pero el verdadero deber de una madre no es solo dar, sino también enseñar. Y a Ricardo le faltaba la lección más importante de todas. La gratitud no es opcional, el respeto no es negociable, y nunca, jamás, se debe subestimar la fuerza silenciosa de la mujer que te dio la vida. Con este pensamiento, con la claridad de mi propósito, finalmente cerré los ojos y me entregué a un sueño profundo y sin pesadillas, el primero en mucho tiempo. El amanecer me encontraría diferente. La mujer que despertaría no sería la misma que fue abandonada en la recepción. El sol no solo iluminaría un nuevo día, sino también un nuevo capítulo en mi vida, uno escrito enteramente por mí. Ricardo creía haberme encerrado, pero en realidad me había liberado. Me había dado el regalo más inesperado de todos, la oportunidad de recordarme a mí misma quién era yo sin él, sin el título de madre de, sin la carga de sus expectativas y su desprecio. Yo era Soledad, una mujer de Coyoacán, vendedora de flores, constructora de vidas, y mi jardín aún tenía una última y sorprendente floración que ofrecer al mundo. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos de un sol pálido que se filtraba por la ventana enrejada. No había en mí rastro de la mujer desolada de la víspera. Me levanté con un propósito que me anclaba, una claridad que afilaba cada uno de mis sentidos. Caminé con paso lento pero firme hacia la recepción. El eco de mi bastón en el pasillo pulido era el único sonido en la quietud matutina. La enfermera de turno me miró con una mezcla de sorpresa
y lástima cuando le pedí usar el teléfono. Le expliqué con voz serena que era una llamada personal y urgente, y su expresión cambió a una de curiosidad, mientras me señalaba un pequeño despacho. No sabía que estaba a punto de ser la testigo silenciosa del primer movimiento de una partida de ajedrez que cambiaría todo. Sostuve el auricular con una mano que no temblaba. Marqué de memoria el número del despacho del licenciado Castillo. Sonó 2 veces antes de que su voz grave y familiar respondiera. «Licenciado», dije. Mi tono era tan llano y tranquilo que podría haber estado pidiendo la hora. «Soy Soledad Morales. Le llamo desde el asilo que mi hijo ha elegido para mí». Hubo una pausa, cargada de una indignación que él no expresó con palabras. «Puede proceder, Castillo. Ejecute nuestro plan», fue todo lo que dije. No hubo necesidad de más explicaciones. Él respondió con un simple y rotundo: «A sus órdenes, Soledad». Colgué el teléfono y me sentí como si hubiera movido la primera pieza de un dominó. El resto de la caída sería inevitable, una reacción en cadena puesta en marcha por mi voluntad. Regresé a la sala común, donde algunas residentes ya comenzaban su día con miradas perdidas en el vacío. Tomé un libro de una estantería, aunque no leí una sola palabra. Mis ojos veían las letras, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, en una oficina del centro histórico. Me imaginaba al licenciado Castillo abriendo mi expediente, su rostro serio y concentrado. Era fascinante pensar cómo las decisiones más trascendentales de la vida, aquellas que alteran destinos, a menudo se toman en la más absoluta quietud, con una simple firma o una frase corta pronunciada por teléfono. Ricardo creía haberme silenciado, pero solo me había dado el espacio y la razón para que mi voz, a través de otros, resonara con la fuerza de un trueno. Visualicé la llamada de Castillo a la corredora de bienes raíces, una mujer enérgica y eficiente, que ya tenía un comprador interesado, una joven pareja de artistas que se habían enamorado del encanto bohemio de Coyoacán. Ellos sabrían apreciar el jardín, la luz que se filtraba por los vitrales, el alma de la casa. Me dolió pensar en extraños habitando mis espacios, pero era un dolor necesario, como el de una amputación para detener la gangrena. La casa había dejado de ser un hogar el día en que mi hijo la vio solo como un activo financiero, una cifra en un estado de cuenta. Era mejor que su alma pasara a manos de quienes la valorarían, en lugar de ser demolida por la ambición de Ricardo. Mi reflexión se centró en la naturaleza de la confianza, un cristal tan fácil de romper y tan imposible de reparar. Le había entregado a mi hijo una confianza ciega, la que una madre le profesa a su creación, y él la había hecho añicos contra el suelo de su codicia. Ahora, mi futuro entero, el fruto de toda una vida de trabajo, descansaba en la lealtad de mi abogado. Una lealtad basada no en lazos de sangre, sino en el respeto mutuo y en un código de honor que parecía pertenecer a otra época. La sangre te hace pariente, pero son la lealtad y el respeto los que te convierten en familia, y yo estaba aprendiendo a la fuerza a diferenciar ambos conceptos. Me imaginé a la joven pareja de compradores recorriendo las habitaciones. ¿Se detendrían en la marca de la pared donde medía la altura de Ricardo cada año? ¿Notarían el pequeño desgaste en el piso de la cocina, donde yo pasé miles de horas preparando sus comidas favoritas? Por un instante, sentí la tentación de la nostalgia, el deseo de aferrarme a esos muros como si contuvieran mi propia esencia, pero la deseché con firmeza. Mi esencia no estaba en los ladrillos ni en la argamasa. Estaba en mi espíritu, en mi capacidad de crear y, ahora, en mi determinación para proteger mi dignidad. La casa era solo un escenario, y era hora de bajar el telón de ese acto de mi vida. El siguiente paso, me explicó Castillo en su momento, sería la transferencia de los fondos, el dinero, esa entidad abstracta por la que mi hijo estaba dispuesto a todo, cambiaría de manos. Para mí, el dinero siempre fue una herramienta, un medio para un fin. La educación de Ricardo, un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa. Para él y Valeria, se había convertido en un dios,
el árbitro final del éxito y el fracaso, el precio de un coche, el barrio de residencia, la marca de un reloj. Vivían en una jaula dorada de apariencias y no tenían idea de que yo estaba a punto de tomar el martillo y romper los barrotes, no para liberarlos, sino para mostrarles la vacuidad de su prisión. Con una parte de ese dinero, nacería la Fundación de Artesanos de Coyoacán, Soledad Morales. El nombre me sonaba grandilocuente, pero Castillo insistió. Pensé en los jóvenes que luchaban, como yo lo hice, por vender su arte, por transformar el barro y la tela en sustento. La idea de que mi sacrificio no terminaría en la cuenta bancaria de un hijo ingrato, sino que florecería en las manos y los sueños de decenas de nuevos creadores, me llenó de un gozo profundo y sereno. Mi legado no sería mi hijo, una estatua de mármol con pies de barro. Mi legado sería un jardín de talentos, regado y nutrido por el trabajo de mi vida. Eso era algo que Ricardo jamás podría vender o devaluar. Mientras toda esta maquinaria legal y financiera se movía silenciosamente por la ciudad, yo seguía mi rutina en el asilo. Los días transcurrían con una lentitud monótona. Aprendí los nombres de las enfermeras, escuché las historias repetidas de mis compañeras, incluso participé en un juego de lotería con frijoles como fichas. Por fuera, era una más de ellas, una anciana esperando el final. Nadie podía imaginar la revolución que estaba comandando desde mi silla de ruedas prestada. Esta calma, esta fachada de normalidad, era mi mejor arma. Ricardo y Valeria estaban tan seguros de mi impotencia que nunca se les ocurriría mirar debajo de la superficie de mi aparente sumisión. Una tarde, mientras regaba unas macetas de geranios en el patio del asilo, una enfermera me avisó que tenía una llamada. Era Ricardo. Su voz sonaba irritada, apurada. No preguntaba cómo estaba, ni si necesitaba algo. Quería saber dónde había guardado los recibos del impuesto predial, porque le había llegado un recordatorio. Le respondí con toda la calma del mundo, indicándole el cajón exacto del escritorio. «Gracias. Te hablo luego», dijo, y colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, maravillada por su ceguera. Estaba preocupado por una pequeña multa de la propiedad entera se le escurría entre los dedos como arena. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Esa breve llamada me hizo reflexionar sobre mi papel como madre. ¿Dónde me había equivocado? ¿Fue mi amor incondicional una forma de malcriarlo, de enseñarle que el mundo debía rendirse a sus deseos? Pasé horas desandando el camino de su crianza en mi mente, buscando el punto de inflexión. Pero llegué a la conclusión de que no toda la culpa era mía. Yo le di valores, le enseñé la diferencia entre el bien y el mal. La ambición, la codicia y la falta de empatía fueron elecciones suyas, alimentadas por una sociedad materialista y por la influencia de su esposa. Mi único error fue perdonar demasiado y poner límites demasiado tarde. Un error que ahora estaba corrigiendo. Unos días después, Valeria intentó comunicarse. No llamó, sino que envió un mensaje de texto al teléfono general de la recepción, tan impersonal como ella. Un auxiliar me leyó el mensaje con voz monótona. «Soledad, necesitamos buscar unos documentos familiares importantes en la casa este fin de semana. Esperamos no sea una molestia». Su arrogancia era asombrosa. Ni siquiera pedía permiso. Simplemente informaba. «Dígale que está bien», le respondí al auxiliar. Que buscaran. Pronto descubrirían que los únicos documentos importantes ya no estaban ahí, y que los dueños de la casa ya no éramos nosotros. Su total falta de conciencia sobre mi capacidad de actuar era mi mayor ventaja estratégica. En El Zafo, asilo, me convertí en una observadora silenciosa de la dinámica familiar. Veía hijos que visitaban a sus padres con amor genuino. Les traían su comida favorita. Les leían el periódico, los escuchaban con paciencia, y veía a otros, como Ricardo, que cumplían con una visita obligada con el celular en la mano, respondiendo correos del trabajo, contando los minutos para poder marcharse. Me di cuenta de que la familia no es una garantía, es una construcción. Se edifica día a día con ladrillos de respeto, cariño y atención. Cuando esos materiales faltan,
La estructura, por imponente que parezca, está destinada a derrumbarse. El edificio de mi familia se había venido abajo, y yo solo estaba recogiendo los escombros. Las 2 semanas que pasaron desde mi ingreso se sintieron como una vida entera. En ese tiempo me despojé de la piel de la víctima. Cada día me sentía más fuerte, más dueña de mí misma. El licenciado Castillo me mantenía informada con llamadas discretas. La venta se había concretado. El dinero estaba seguro en la cuenta de la nueva fundación. Mi nuevo apartamento, un pequeño y luminoso lugar en la colonia Roma, estaba amueblado y esperándome. Él había arreglado todo, incluso un servicio de transporte para cuando yo decidiera irme. Todas las piezas estaban en su lugar. Solo faltaba el jaque mate, y sabía que mis oponentes vendrían a mí, confiados y ciegos, para recibirlo. Una tarde, el licenciado Castillo me hizo la última llamada de confirmación. Todo está listo, Soledad. La casa ya no es suya. La fundación es una realidad. Su nuevo hogar la espera. Solo necesito su palabra final. ¿Está completamente segura? Sostuve el auricular y miré por la ventana el cielo anaranjado del atardecer. Vi mi reflejo en el cristal. Una anciana de 80 años, con el cabello blanco y la piel surcada de arrugas, pero mis ojos tenían un brillo que no habían tenido en años. Un brillo de acero. «Sí, Castillo», respondí con una voz firme que no reconocí como mía. «Estoy segura. Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Esa noche empaqué de nuevo la pequeña maleta con la que llegué. Doblé mis pocos vestidos, guardé mi viejo cepillo de plata y el retrato de mis padres. El acto de empacar se sentía completamente diferente. No era la preparación para un exilio, sino para una liberación. Me sentía ligera, como si me hubieran quitado de los hombros el peso de una casa que se había vuelto una carga y el de una relación que se había vuelto una farsa. Ya no era la guardiana de nada. Era simplemente Soledad, una mujer con un futuro por delante, por breve que fuera. Y por primera vez, ese futuro me pertenecía solo a mí. Durante mi estancia, algunas de las enfermeras más jóvenes se habían encariñado conmigo. Me preguntaban por qué alguien como yo, tan lúcida y serena, estaba en un lugar así. Les sonreía y les contaba historias de mi puesto de flores, de los colores de las bugambillas, de cómo reconocer una rosa fresca. Nunca les conté mi verdad, mi plan. Mi silencio era mi santuario y mi fortaleza. Me trataban con un respeto y un cariño que mi propia familia me había negado. Encontré más humanidad en las manos de estas extrañas que en las del hijo que había criado. Ellas veían a la persona, no al activo ni al estorbo. Sabía que la visita de Ricardo y Valeria era inminente. El fin de semana del que Valeria había hablado en su mensaje de texto estaba a solo un día de distancia. No sentía nervios ni anticipación, solo una inmensa y profunda calma. Era la calma de la tierra antes de la cosecha, la certeza de que las semillas que había plantado, tanto las de amor como las de justicia, estaban a punto de dar su fruto. Me senté en el patio, sintiendo el sol tibio en mi cara, y esperé. No tenía prisa. Había esperado 80 años para ser dueña de mi propia vida. Podía esperar un día más para reclamarla oficialmente. La confrontación no sería una batalla, sería una simple declaración de hechos. Llegaron un sábado por la tarde, justo como lo había previsto. El sol caía a plomo sobre el patio del asilo, haciendo brillar las canas de los residentes que dormitaban en sus sillas. Los vi cruzar el portón, 2 figuras ajenas a este mundo de pausas y olvidos. Ricardo vestía un traje caro que parecía fuera de lugar, y Valeria caminaba con dificultad sobre el sendero de grava con unos tacones que delataban su desprecio por el entorno. Se movían con la impaciencia de quienes consideran su tiempo infinitamente más valioso que el de los demás. Los observé acercarse desde mi silla, bajo la sombra de un viejo pirul, pero no hice ningún gesto para recibirlos. Dejé que fueran ellos quienes cruzaran la distancia, una última metáfora del abismo que ahora nos separaba para siempre. Valeria llevaba un bolso de diseñador colgado del brazo como si fuera un escudo, y su mirada recorría el lugar con una mueca de asco mal disimulada. Ricardo, por su parte,
Aferraba un portafolio de cuero con la tensión de un hombre que va a cerrar un negocio hostil. Su «Hola, mamá» fue un murmullo apresurado, desprovisto de cualquier afecto. Las palabras de un actor mediocre, recitando un guión que detesta. Se sentaron frente a mí, en unas sillas de plástico que crujieron bajo su peso, creando una atmósfera de reunión de negocios improvisada en el lugar más improbable. No me miraban a los ojos, sino a un punto por encima de mi cabeza, como si ya fuera un fantasma. Los estudié en silencio por un momento. Vi las arrugas de preocupación alrededor de los ojos de mi hijo, la dureza en la mandíbula de mi nuera. Su ambición no les había traído la felicidad, solo una ansiedad perpetua por mantener un estatus que era frágil como el cristal. Parecían más viejos, más cansados que yo. Yo, con mis 80 años, me sentía más viva y más dueña de mi ser que ellos en la cumbre de sus vidas profesionales. Eran prisioneros de una jaula que ellos mismos habían construido con barrotes de deudas y apariencias, y habían venido a pedirme la llave, sin saber que yo ya había cambiado la cerradura y tirado la llave al fondo de un río. Sin más preámbulos, Ricardo abrió su portafolio y extrajo una carpeta abultada. La deslizó sobre la mesita de metal que nos separaba, junto con una pluma elegante. «Mamá, necesito que firmes estos papeles», dijo. Su tono era el de un padre paciente explicándole algo a un niño tonto. «Es un poder notarial, para que podamos administrar tus bienes, la casa, todo. Así ya no tendrás que preocuparte por nada y nosotros nos haremos cargo». La condescendencia en su voz era tan espesa que casi podía tocarla. Creía estar ofreciéndome una liberación, cuando en realidad estaba exigiéndome una rendición incondicional, la firma final de mi propia anulación como persona. No moví un músculo. Mis ojos se quedaron fijos en los suyos, ignorando por completo la carpeta que yacía entre nosotros, como una ofrenda envenenada. Lentamente, con una mano que no delataba la menor agitación, levanté el vaso de agua fresca que una enfermera me había traído y tomé un sorbo. El silencio se alargó, volviéndose denso e incómodo para ellos. Pude ver la impaciencia creciendo en el rostro de Ricardo, el modo en que sus dedos tamborileaban sobre el cuero del portafolio. Estaban acostumbrados a tener el control, a marcar el ritmo de cada interacción. Yo les estaba enseñando, en ese instante, que su tiempo ya no dictaba el mío. El poder, silenciosamente, estaba cambiando de manos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad para ellos, bajé el vaso y hablé. Mi voz salió clara, serena, sin un ápice de la fragilidad que ellos esperaban. «Ricardo, querido», comencé, y el uso del adjetivo cariñoso los descolocó por un instante. «Ya no tienes que preocuparte por la casa», lo dije mirándolo directamente a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que fue él quien la desvió. Incómodo. No era la voz de una víctima ni la de una anciana senil. Era la voz de una matriarca, una voz que él no había escuchado en décadas, una voz que llevaba el peso de una decisión irrevocable y la calma de una conciencia tranquila. Una sonrisa arrogante y satisfecha se dibujó en el rostro de Ricardo. Intercambió una mirada de triunfo con Valeria, quien se relajó visiblemente en su silla. Habían malinterpretado mis palabras como una capitulación. Creían que su estrategia de desgaste había funcionado, que finalmente me había doblegado a su voluntad. «Qué bueno que al fin entras en razón, mamá», exclamó, empujando la carpeta y la pluma un poco más cerca de mis manos. «Sabía que entenderías que es lo mejor para todos. Anda, firma aquí, en la línea punteada, y Valeria y yo nos encargaremos de todo. No tendrás que mover un dedo». Su alivio era palpable. Su victoria parecía total. Ignoré la pluma y los papeles como si fueran invisibles. Mantuve mi postura serena y continué con la siguiente línea de mi propio guión, el que había ensayado en la soledad de mi mente durante 2 semanas. «Resolví el problema», dije, manteniendo el mismo tono de voz conversacional. Hice una pausa deliberada, disfrutando por un segundo de la confusión que cruzó sus rostros. Y entonces, con la precisión de un verdugo, dejé caer la cuchilla.
La vendí la semana pasada. Las 3 palabras quedaron suspendidas en el aire caliente de la tarde. Tan simples, tan devastadoras, tan absolutamente finales. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro. Fue un espectáculo fascinante. Vi cómo se cuarteaba, se desmoronaba y se convertía en una máscara. Incrédula conmoción. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Valeria palideció bajo su costoso maquillaje. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando de mi rostro al de su esposo en una búsqueda desesperada de negación. Parecían 2 estatuas, petrificadas en el instante exacto en que su mundo, construido sobre la arena de la expectativa y la codicia, comenzaba a derrumbarse. ¿Qué dijiste?», balbuceó finalmente Ricardo, como si hubiera escuchado mal. «No les...». Di tiempo a procesarlo. Proseguí con mi explicación. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. «El dinero de la venta», continué con la misma calma imperturbable, «será el capital inicial para una nueva fundación. La he llamado Fundación Soledad Morales, y su propósito será dar becas y apoyo a los jóvenes artesanos de Coyoacán para que tengan las oportunidades que yo nunca tuve. El añadir mi nombre a la fundación no era un acto de ego, sino de afirmación. Era mi dinero, mi legado, y llevaría mi nombre, no el de ellos. Les estaba mostrando que no solo habían perdido el premio, sino que este había sido entregado a la causa que más representaba mi vida y mi esfuerzo. Y entonces, como si acabara de recordarlo, añadí el golpe de gracia. «Ah, se me olvidaba un pequeño detalle», dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Los nuevos dueños son una pareja encantadora, muy ansiosos por mudarse. Me pidieron de favor que les comunicara que necesitan que desocupen la casa para mañana por la noche. Espero que no sea mucho inconveniente para ustedes encontrar un lugar tan rápido». La noticia del desalojo, entregada con la cortesía de quien da un recado sin importancia, fue la estocada final. Les quité no solo su futuro, sino también su presente. Los dejé sin herencia y sin techo, todo en menos de 1 minuto. El shock en el rostro de Ricardo finalmente dio paso a una ira volcánica. El color le subió al cuello, una marea roja de furia. «Tú no podías hacer eso», gritó, su voz rompiendo la paz del asilo y haciendo que varias cabezas se giraran a mirarnos. «Esa casa era mía, era mi herencia, maldita sea». Golpeó la mesa con el puño y los papeles de su inútil poder notarial volaron por el aire, aterrizando en el suelo polvoriento como hojas muertas. Su fachada de hombre de negocios exitoso y controlado se desintegró por completo, revelando al niño malcriado y furioso que siempre había sido en el fondo. La reacción de Valeria fue diferente, pero no menos dramática. Su ira se disolvió en un pánico agudo y lastimero. Se llevó las manos a la cabeza, sus uñas perfectamente cuidadas, a punto de arañar su propio rostro. «Nuestros planes, Ricardo, el dinero, todo, se ha ido todo», sollozaba, su voz convirtiéndose en un chillido agudo. Me miró con un odio tan puro y concentrado que era casi tangible. En sus ojos ya no era una anciana inofensiva, sino un monstruo que había devorado su futuro, el futuro de estatus y lujo que ella sentía que le correspondía por derecho y que ahora veía reducido a cenizas por mi culpa. Mientras el caos se desataba frente a mí, mientras mi hijo gritaba y mi nuera lloraba histéricamente, yo permanecí en mi oasis de calma. No dije nada más. No había nada más que decir. Levanté de nuevo mi vaso de agua y tomé otro sorbo, lento y deliberado. El agua fresca era un bálsamo en mi garganta. Sus gritos, sus acusaciones, su desesperación, eran una tormenta ruidosa al otro lado de un grueso cristal. No podían tocarme. En ese momento, en el patio de un asilo sombrío, rodeada por la ruina de las ambiciones de mi hijo, me sentí más libre, más poderosa y más en paz que en toda mi vida. La justicia no siempre es ruidosa. A veces tiene el sonido de un sorbo de agua en medio de un huracán. La tormenta de su furia se disipó tan rápido como llegó.
Después de que las acusaciones y las amenazas se agotaron sin encontrar eco en mi silencio, Ricardo y Valeria se marcharon. Él la arrastró del brazo, una mujer, rota, farfullando sobre la ruina y la injusticia, mientras él lanzaba una última mirada de odio puro en mi dirección. El personal del asilo, que había observado la escena desde una distancia prudente, se acercó con cautela, como si yo fuera una pieza de cristal que pudiera romperse. Les sonreí, una sonrisa genuina y cansada, y les aseguré que todo estaba bien. La paz que descendió sobre el patio después de su partida fue la más dulce y profunda que había sentido en años. El silencio bendito que sigue al fin de una larga y dolorosa enfermedad. Poco después, un coche negro y discreto se detuvo en la entrada. El licenciado Castillo bajó del asiento del pasajero y caminó hacia mí con una sonrisa de profundo respeto. «Soledad, su carruaje la espera», dijo con una solemnidad teñida de afecto. Mi salida del asilo no tuvo nada de dramático. Fue una despedida silenciosa y digna. Entregué la silla de ruedas prestada. Agradecí a las enfermeras que me habían tratado con amabilidad y caminé, apoyada en el brazo de mi abogado, hacia mi nueva vida. Al cruzar el umbral de aquel lugar, no miré hacia atrás. Estaba dejando atrás no solo un edificio lúgubre, sino toda una vida de servidumbre emocional, caminando erguida hacia un horizonte que yo misma había elegido. El viaje en coche hacia mi nuevo hogar fue una revelación. Observé el paisaje urbano de la Ciudad de México transformarse a través de la ventanilla, pasando de los barrios industriales y polvorientos de la periferia a las calles arboladas y vibrantes de la colonia Roma. Era como ver mi propia vida en reversa, viajando desde la desolación hacia la esperanza. Cada semáforo, cada bocinazo, cada vendedor ambulante, me parecía un milagro, un signo de un mundo vivo y pulsante, del que yo volvía a formar parte, no como un estorbo, sino como una ciudadana libre y anónima. El aire que entraba por la ventanilla parecía más fresco, más limpio, el aire de la libertad. Mi nuevo apartamento era exactamente como lo recordaba, pequeño, luminoso y lleno de una promesa silenciosa. No había en él ni un solo objeto que me recordara el pasado. Los muebles eran sencillos y nuevos. Las paredes estaban recién pintadas de un color blanco que invitaba a la luz, y desde el balcón se veía la copa de un jacarandá. Recorrí las habitaciones lentamente, tocando la superficie lisa de la mesa, probando la firmeza de la cama, abriendo el grifo para sentir el agua correr. Era un espacio virgen, una página en blanco. Aquí no había fantasmas, ni recuerdos amargos, ni la sombra opresiva de la ingratitud. Este era mi santuario, un lugar construido no con ladrillos, sino con respeto propio. Esa primera noche, me preparé una taza de té de manzanilla en mi cocina nueva y me senté en el balcón a observar las luces de la ciudad. El silencio de mi apartamento no era el silencio vacío y opresivo de la casa de Coyoacán, ni el silencio lúgubre del asilo. Era una calma serena y sanadora. No sentía euforia por la ruina de mi hijo, ni el placer malsano de la venganza. Lo que sentía era un alivio tan profundo que me aflojaba todos los músculos del cuerpo. Era la paz de quien ha sobrevivido a un naufragio y finalmente pisa tierra firme, exhausta pero a salvo. Brindé en silencio conmigo misma, por la mujer que fui y por la mujer que, a los 80 años, estaba empezando a ser. Me enteré de lo que sucedió después a través de los informes breves y factuales del licenciado Castillo. Como imaginé, Ricardo y Valeria intentaron atrincherarse en la casa de Coyoacán, desafiando a los nuevos propietarios. Hubo gritos, amenazas de llamar a la policía y una humillación pública frente a los vecinos que tanto se habían esforzado por impresionar. Sus reclamos de derechos y herencia se estrellaron contra la realidad innegable de una escritura de propiedad legal y un aviso de desalojo. Por primera vez en sus vidas, su sentido de privilegio no les sirvió de nada. El mundo, de repente, dejó de girar a su alrededor. La mudanza fue un espectáculo patético, según me contó discretamente una vieja vecina de Coyoacán, que me llamó para darme su apoyo. Tuvieron que contratar un camión de mudanzas barato y sin distintivos,
y realizaron el trabajo al amparo de la noche, como ladrones huyendo de su propia vida. Los muebles de diseño y los objetos de lujo que habían acumulado parecían absurdos y fuera de lugar mientras eran cargados a toda prisa. La casa, que habían visto como un palacio, los expulsaba como a cualquier inquilino, moroso. El estatus que habían construido con tanto esmero se desvanecía bajo la luz de los faroles de la calle, revelando la fragilidad de su fundación. La noticia de su caída se extendió como la pólvora por sus círculos sociales. En el mundo de Polanco, donde la apariencia lo es todo, un revés financiero de esa magnitud es una sentencia de muerte social. De repente, los amigos que los adulaban dejaron de contestar sus llamadas. Las invitaciones a cenas y eventos se evaporaron. Fueron borrados del mapa social con una eficiencia brutal. Descubrieron que su amistad era solo un reflejo de su cuenta bancaria. Al perder su principal activo y su fuente de ingresos proyectada, se volvieron invisibles, parias en el paraíso artificial que habían luchado tan ferozmente por habitar. La consecuencia más devastadora para Ricardo fue la pérdida de su empleo. La historia de cómo su anciana madre lo había desheredado y desalojado se convirtió en un chisme jugoso en su empresa. Sumado a su rendimiento decreciente a causa del estrés, fue la excusa perfecta para que sus jefes lo despidieran. El título de gerente de ventas, que había sido el pilar de su identidad, su armadura contra el mundo, le fue arrancado. De un día para otro, pasó de ser un ejecutivo exitoso a ser un hombre de mediana edad desempleado, humillado y sin perspectivas claras. Se encontró desnudo, despojado de todas las etiquetas con las que se había definido. Cuando el licenciado Castillo me comunicó esta noticia, no sentí ninguna alegría. En su lugar, una profunda tristeza me invadió. Lloré, no por el hombre arrogante que me había abandonado, sino por el niño de las rodillas raspadas que se había perdido en algún punto del camino. Lloré por el hombre que pudo haber sido, uno construido sobre valores de integridad y gratitud, y no sobre la arena movediza de la ambición material. Su caída no fue mi victoria, fue la tragedia de una vida desperdiciada en la persecución de cosas equivocadas. Estaba de luto por un hijo que, en espíritu, había muerto mucho antes de esta catástrofe. Como era de esperar, la alianza entre Ricardo y Valeria no sobrevivió a la adversidad. Su matrimonio, supe después, nunca fue una unión de amor, sino una fusión de ambiciones. Sin el combustible del dinero y el estatus, el motor de su relación se gripó y se detuvo. Valeria, incapaz de afrontar una vida de mediocridad, lo abandonó. Le echó en cara su fracaso, su incapacidad para controlar a una vieja senil, su debilidad. Se eximió de toda culpa, sin reconocer que había sido ella quien había atizado el fuego de la codicia de Ricardo hasta convertirlo en un infierno que los consumió a ambos. Pensé en Valeria, una mujer que siempre me había parecido un enigma de insatisfacción. Detrás de su arrogancia y su desdén, solo había un vacío aterrador, una necesidad desesperada de validación externa. Había apostado toda su felicidad a las cartas equivocadas, la marca de su ropa, el código postal de su apartamento, la envidia en los ojos de los demás. Y cuando esas cartas le fueron arrebatadas, se quedó sin nada. No podía odiarla. Solo podía sentir una lástima inmensa por una existencia tan hueca, por una mujer que había sacrificado su humanidad en el altar de la vanidad y lo había perdido todo. Un día Ricardo intentó contactarme. No directamente, por supuesto. Su orgullo no se lo habría permitido. Dejó un mensaje de voz en el contestador del licenciado Castillo. Un mensaje que mi abogado me transcribió casi palabra por palabra. Era un torrente de rabia, autocompasión y reproches. Me culpaba de su ruina, de su desgracia, de todo. No había ni una sombra de arrepentimiento, ni una pizca de introspección. Seguía siendo la víctima en su propia narrativa, incapaz de ver que él mismo había sido el arquitecto de su propio destino. Era el lamento de un hombre que se negaba a mirarse en el espejo. El licenciado Castillo me preguntó qué deseaba hacer, si quería responderle. Lo pensé durante un largo momento.
La antigua Soledad, la madre abnegada, habría sentido el impulso de correr a su lado, de intentar consolarlo, de arreglar el desastre. Pero esa Soledad ya no existía. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le indiqué a mi abogado que no habría ninguna respuesta. Mi silencio no era un castigo, era una frontera, una línea que había trazado para proteger mi paz, tan costosamente recuperada. Había cerrado la puerta a ese capítulo de mi vida, y no permitiría que su caos volviera a perturbar mi santuario. Reflexioné entonces sobre el concepto de la riqueza. Durante años me había sentido pobre, en comparación con el mundo de opulencia de mi hijo. Pero ahora entendía la verdad. Ricardo y Valeria habían tenido dinero, pero eran espiritualmente miserables. Su riqueza era una ilusión, dependiente de factores externos y frágiles. Yo, en mi pequeño apartamento, con mi vida sencilla, poseía los únicos tesoros que de verdad importan. Una conciencia tranquila, un propósito que me llenaba y una paz interior que ningún dinero podía comprar. Habían intentado despojarme de mi única posesión material y en el proceso me habían regalado la mayor riqueza de todas. Mi nueva vida encontró rápidamente un ritmo propio, una melodía suave y constante. Mis días comenzaban con el sol, cuidando de las petunias y los geranios que había plantado en las macetas de mi balcón. Caminaba sin prisa al mercado local, disfrutando del ritual de elegir mis verduras, de charlar con el panadero, de sentirme parte de la vibrante comunidad de mi nuevo barrio. Eran placeres sencillos, pequeños lujos que el dinero no puede comprar y que llenaban mis horas de un contenido apacible. Cada día era un lienzo en blanco que yo pintaba con los colores de la tranquilidad y la autonomía. El momento más significativo fue la primera reunión de la Junta de la Fundación. Sentada a la cabecera de una pequeña mesa en la oficina que alquilamos, junto al licenciado Castillo, revisé las primeras solicitudes de becas. Eran proyectos de jóvenes llenos de talento y de sueños, pero sin los medios para llevarlos a cabo. Había ceramistas, tejedores, pintores, todos de Coyoacán. En sus cartas, escritas con una mezcla de humildad y pasión, vi un reflejo de mi propia juventud, de mi propia lucha. Sentí que mi vida, mi esfuerzo, por fin había encontrado su verdadero propósito: ser la tierra fértil, donde nuevas semillas pudieran germinar. Conocí personalmente a la primera beneficiaria de la fundación, una joven de manos hábiles y mirada inteligente que creaba maravillas con la cerámica. Provenía de una familia humilde, como la mía. Cuando le comuniqué que había sido seleccionada, sus ojos se llenaron de unas lágrimas de gratitud que me recordaron a las que yo misma derramé en la graduación de Ricardo. Pero esta vez, la emoción era pura, sin la sombra de una futura decepción. Al ayudarla sentí que estaba reparando algo roto dentro de mí, continuando un ciclo de bondad que la ingratitud de mi hijo había amenazado con interrumpir para siempre. Incluso me animé a redescubrir aficiones que había mantenido dormidas durante décadas. Me inscribí en un pequeño club de lectura en la biblioteca del barrio, donde conocí a otras mujeres de mi edad, con historias fascinantes. Volví a coger los pinceles y las acuarelas, intentando capturar la belleza de las flores que compraba en el mercado. Descubrí que dentro de mí todavía había una artista, una lectora, una conversadora. Eran facetas de Soledad que habían sido eclipsadas por el rol de madre y que ahora, bajo el sol de mi nueva libertad, florecían con una fuerza inesperada. Una de las mayores alegrías de mi nueva vida era el anonimato. En la colonia Roma, nadie conocía mi historia. No era la pobre madre abandonada, ni la mujer que desheredó a su hijo. Era simplemente Soledad, la señora amable del tercer piso, la que siempre saludaba con una sonrisa, la que compraba flores los martes. Esta ausencia de un pasado doloroso era increíblemente liberadora. Me permitía ser yo misma, sin el peso de las expectativas, la lástima o el juicio de los demás. Por primera vez, mi identidad no estaba definida por mi relación con otros, sino simplemente por mi propia existencia. Aprendí a distinguir entre la soledad y el estar sola. En la espaciosa casa de Coyoacán,
rodeada por la presencia intermitente y condescendiente de mi familia, me había sentido profundamente sola, una extraña en mi propio hogar. Aquí, en mi pequeño apartamento, viviendo completamente sola. Nunca me sentía así. Disfrutaba de mi propia compañía, del silencio que me permitía escuchar mis pensamientos, de la libertad de seguir mis propios horarios y caprichos. La soledad se había transformado de un castigo en un privilegio, un espacio sagrado para reencontrarme y sanar. A menudo pensaba en mi difunto esposo. Su recuerdo, antes teñido por la tristeza de criar a nuestro hijo sola, ahora me traía una sensación de paz y deber cumplido. Sentía que, con mis acciones, había honrado los valores que ambos compartíamos: la integridad, la dignidad del trabajo duro y la justicia. Él siempre me decía que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en resistir con principios. Sentía que, de alguna manera, él estaría orgulloso de mí. Había protegido nuestro legado, no el material, sino el de los valores, y lo había transformado en algo que perduraría. Un día sentí el impulso de volver a Coyoacán. Caminé por sus calles empedradas, aspirando el olor familiar a café y a bugambillas. Saludé a viejos amigos en el mercado, quienes me abrazaron con un cariño que me conmovió hasta las lágrimas. Pasé por delante de mi antigua casa. Estaba llena de vida. Había macetas nuevas en las ventanas y se oía música desde el interior. Los nuevos dueños, la pareja de artistas, la habían llenado de alegría. No sentí ni una punzada de nostalgia o arrepentimiento. Solo sentí la satisfacción de haberla salvado de la codicia, entregándola a manos que sí sabían lo que significaba la palabra hogar. La fundación creció y empezó a hacerse un nombre en la comunidad. Un pequeño periódico local publicó un artículo sobre la florista que devolvía el favor, contando la historia de la fundación, aunque omitiendo los detalles más dolorosos de su origen. La gente comenzó a reconocerme por la calle, no con lástima, sino con admiración. Me llamaban Doña Sol, un apodo que me llenaba de calidez. Mi identidad pública, antes inexistente, había renacido de las cenizas de mi dolor, transformada en un símbolo de resiliencia y generosidad. Me pregunté a mí misma si había perdonado a Ricardo. Después de mucha reflexión, llegué a la conclusión de que sí, pero no era un perdón que implicara una reconciliación. No era para absolverlo a él, sino para liberarme a mí. Entendí que el rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro muera, y yo había decidido vivir. Perdonar, para mí, significaba aceptar lo que pasó, soltar el dolor y seguir adelante sin esa carga. Lo había soltado. Su destino ya no estaba atado al mío. Era libre. Mi vida encontró su centro en el trabajo de la fundación. Pasaba varias tardes a la semana en la pequeña oficina, conversando con los jóvenes, escuchando sus ideas, ofreciendo no solo apoyo financiero, sino también el consejo de una vida de experiencia. Me convertí en una especie de abuela para todos ellos. Su energía, su creatividad y su gratitud eran el alimento de mi espíritu. Ellos me daban mucho más de lo que yo les ofrecía. Me dieron un propósito renovado, una razón para levantarme cada mañana con una sonrisa y con la certeza de que mi existencia marcaba una diferencia positiva en el mundo. Contemplaba mi vejez y mi eventual muerte con una serenidad que antes no poseía. Ya no tenía miedo de dejar el mundo, porque sabía que no me iría con las manos vacías ni dejando un legado de amargura. Había puesto mis asuntos en orden, no solo los legales, sino los del alma. Mi herencia no serían propiedades, ni dinero en el banco, sino una cadena de oportunidades, un jardín de talentos que seguiría floreciendo mucho después de que yo me hubiera ido. Esa era la única inmortalidad que importaba. Poco a poco, construí una nueva familia a mi alrededor. Mis vecinos, las mujeres de mi club de lectura, los artistas de la fundación, el licenciado Castillo. No nos unía la sangre, sino algo mucho más fuerte: el afecto, el respeto y la elección deliberada de cuidarnos los unos a los otros. Descubrí que el corazón tiene una capacidad infinita de expandirse
y de crear lazos. Mi mesa ya no estaba vacía. A menudo la compartía con un joven pintor o una tejedora, escuchando sus sueños y compartiendo mis historias. Una tarde, mientras estaba sentada en mi balcón, observando a unos niños jugar en el parque de enfrente, una ola de pura y simple felicidad me inundó. No era una felicidad ruidosa ni espectacular, sino una sensación de profundo contentamiento, de estar exactamente donde debía estar. Mi vida era pequeña, tranquila y, por primera vez, absoluta y completamente mía. Las heridas del pasado se habían convertido en cicatrices que ya no dolían, solo recordaban la batalla que había ganado. Me sentía completa, entera, en paz. Finalmente comprendí la lección más profunda de mi larga vida. La verdadera fortaleza no reside en aguantar el desprecio en silencio, ni en el sacrificio sin límites. Reside en el coraje de trazar una línea y decir, basta. Reside en la valentía de exigir respeto, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos. Mi dignidad, esa fortaleza interior que mi hijo nunca vio, fue el único activo que no pudo tasar ni vender, y se convirtió en la piedra angular sobre la que reconstruí mi vida. Una vida pequeña, quizás, pero inmensamente rica. Ahora, desde la calma de mi balcón, rodeada por el perfume de mis flores y el murmullo lejano de la ciudad, a menudo contemplo el sinuoso camino que me trajo hasta aquí. Mi historia no comenzó el día de mi 80º cumpleaños en la fría recepción de un asilo. Ese fue solo el clímax de una larga y silenciosa batalla. No la veo como una historia de venganza, pues mi corazón no alberga esa clase de espinas. La veo como una historia de renacimiento. A veces, es necesario que nos despojen de todo lo que creemos ser para descubrir la esencia indestructible de lo que realmente somos. Me quitaron mi casa, mi rol de madre, mi pasado, y en ese vacío encontré a Soledad, una mujer que no necesitaba nada de eso para estar completa. He aprendido que el amor de una madre, el amor verdadero, no es un cheque en blanco, no es un sacrificio ciego y perpetuo que habilita la ingratitud. El verdadero amor también sabe poner límites, sabe decir no, sabe enseñar, aunque la lección sea dolorosa. Mi acto más grande de amor no fue pagar la universidad de mi hijo, sino enseñarle, de la manera más dura posible, que la dignidad de una persona no es una propiedad que se pueda pisotear. Fue un acto de amor hacia mí misma, sí, pero también fue la última y más crucial lección para él. Si la aprendió o no, ya no es mi responsabilidad. Mi deber era impartirla, cerrar el libro y seguir mi camino en paz. También aprendí el verdadero significado de la palabra hogar. Durante años, creí que mi hogar eran las 4 paredes de mi casa en Coyoacán, los muros que guardaban los ecos de mi vida. Estaba equivocada. Al perder esa casa, descubrí que el único hogar verdadero que poseemos es el espacio que habitamos dentro de nosotros mismos. Es una morada construida con autorrespeto, con paz interior y con la certeza de nuestro propio valor. Ahora vivo en un apartamento pequeño, pero mi hogar es más vasto que nunca, porque no tiene muros, solo un horizonte de serenidad que me pertenece por completo y del que nadie podrá jamás desalojarme. Pienso en el legado que dejamos atrás. La tradición dicta que nuestra herencia vive a través de nuestros hijos, que ellos son quienes portan nuestro nombre y nuestra historia hacia el futuro. Mi historia demuestra que a veces la sangre no es el vehículo más fiable para el legado. Mi hijo borró mi historia, pero ésta renació, más fuerte y más bella, en las manos y los sueños de los jóvenes artesanos de mi fundación. Ellos son mi verdadera descendencia. Un legado no se impone por la sangre, se construye con las acciones, se riega con la generosidad y florece en la gratitud de la comunidad. Ese es un jardín que ningún hijo ingrato puede marchitar. Así que si mi historia puede dejarles una sola verdad, que sea esta: nunca subestimen la fuerza que yace en la quietud de una persona. Nunca confundan la paciencia con la debilidad, ni el silencio con la rendición. La verdadera riqueza de una vida no se mide por las propiedades que acumulamos,
sino por la dignidad que nos negamos a vender, sin importar el precio. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia voz, para convertirte en el único autor de tu último capítulo y para descubrir que, a veces, el acto más valiente es simplemente elegirte a ti mismo. Mi nombre es Soledad y he aprendido a hacerle honor, encontrando en mi propia compañía la plenitud que busqué en otros durante tanto tiempo. Ahora, dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Y para ayudar a que esta historia llegue a más gente, suscríbete y comparte este video.